7 misterios siniestros y asombrosos en sitios embrujados del interior. La tormenta azotaba el pueblo con furia, y el viento ululante parecía que traía consigo secretos de otros tiempos. Juan, un joven ingeniero recién llegado del bullicio de la ciudad, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al recordar las historias que rodeaban la antigua escuela, un lugar considerado maldito. Las desapariciones de niños, murmullos de sombras y risas que nunca cesaban, todo resonaba en su mente mientras caminaba hacia su hogar. Esa noche, el cielo estaba tan oscuro que parecía comer la luz, y el aire se tornaba espeso, como si el mismo pueblo estuviera conteniendo la respiración. Sus vecinos siempre hablaban de ella, la escuela abandonada, un edificio con ventanas rotas que dejaban escapar susurros oscuros. Juan la recordaba de niño, un lugar lleno de diversión, pero ahora se convertía en un símbolo de terror. La presión de sentir esas historias a su alrededor lo rodeaba, y las advertencias de su madre resonaban: «Nunca te acerques después del anochecer». Esa noche, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer con fuerza, su celular sonó. Un mensaje anónimo: «Tu familia tiene secretos, Juan. Ve a la escuela». El corazón de Juan latía con fuerza. Con un sudor frío cubriendo su frente, decidió no ignorar el mensaje. ¿Qué quería decir? La desaparición de su abuelo siempre había sido un misterio. Su abuelo había sido uno de los últimos trabajadores de la escuela antes de que se cerrara. Casi había olvidado lo que había pasado esa noche, hasta que las historias comenzaron a atrapar su mente y a sumirlo en un laberinto de dudas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el viento aullaba, Juan se adentró en el terreno de la escuela. Pese a su terror, una extraña urgencia lo empujaba. Las sombras parecían moverse, y las risas de los niños resonaban entre las paredes desgastadas. Cada paso lo acercaba más a la verdad, y las advertencias de su infancia se arremolinaban en su cabeza. ¿Y si había algo más que simple desconfianza? ¿Y si la comunidad estaba acusando sin saber? Su viejo amigo Raúl, que siempre había estado cerca de la escuela, y que parecía saber más de lo que decía, cruzó su mente. A medida que la tormenta se intensificaba, la atmósfera se volvía irrespirable. Juan sintió que lo observaban. Las sombras en la escuela prácticamente cobraban vida, y el eco de las risas parecía burlarse de su valentía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el viento aullaba, Juan se adentró en el terreno de la escuela. Pese a su terror, una extraña urgencia lo empujaba. Las sombras parecían moverse, y las risas de los niños resonaban entre las paredes desgastadas. Cada paso lo acercaba más a la verdad, y las advertencias de su infancia se arremolinaban en su cabeza. ¿Y si había algo más que simple desconfianza? ¿Y si la comunidad estaba acusando sin saber? Su viejo amigo Raúl, que siempre había estado cerca de la escuela y que parecía saber más de lo que decía, cruzó su mente. A medida que la tormenta se intensificaba, la atmósfera se volvía irrespirable. Juan sintió que lo observaban. Las sombras en la escuela prácticamente cobraban vida, y el eco de las risas parecía burlarse de su valentía. Cada rincón oscuro ocultaba un secreto, y cada grieta en los muros parecía contar una historia de horror. En ese momento, la conexión con su abuelo se hizo dolorosamente clara. La búsqueda de respuestas podía costarle todo.
Y así, en la penumbra de la antigua escuela, con el trueno resonando como un latido lejano, Juan se vio atrapado en una tela de misterio y horror, donde debía elegir entre descubrir la verdad o proteger a su familia de algo que acechaba en las sombras. La tormenta rugía, y el grito desgarrador de un alma perdida se mezcló con el sonido de la lluvia, dejándolo justo al borde de un abismo. ¿Podría enfrentar los secretos de su pasado o sería devorado por la oscura historia de su linaje? La noche prometía más que respuestas. La escuela, como un laberinto lleno de peligros, aún guardaba muchos misterios que Juan estaba a punto de desvelar. El aire se volvió denso y cargado, cada susurro retumbando en las paredes de la escuela como un lamento lejano. Juan avanzó cauteloso, pero su determinación le daba coraje. A medida que se acercaba a la entrada, una ráfaga de viento helado le golpeó la cara, casi arrastrándolo hacia adentro. La puerta, ajada y desvencijada, parecía crujir en advertencia, pero él no podía dar marcha atrás. Su curiosidad era más fuerte que el miedo. Cuando cruzó el umbral, se sintió envuelto por un silencio inquietante. Las sombras en el interior de la escuela parecían cobrar vida, danzando en la penumbra. Sus pasos resonaban, cada eco multiplicando la sensación de ser observado. Las viejas aulas estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero había algo más, algo que hacía que su piel se erizara. Miró fijamente un viejo pupitre, que parecía intacto, y recordó las risas que solían llenar aquel salón. Pero ahora, ese sonido se convertía en un eco aterrador. «¿Abuelo?». Su voz sonó suave, casi un susurro. La respuesta fue un profundo silencio. Sin embargo, no pudo evitar sentir que algo o alguien estaba allí con él. Navegando por los pasillos, se detuvo frente a un viejo cartel descolorido que anunciaba una función escolar. «La escuela nunca se cierra para los que no han sido olvidados», decía. Esa frase lo hizo estremecer. Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar forma. Juan sintió que el aire se volvía más frío, cargado de un peso que apenas podía soportar. De repente, un grito lejano se alzó en la oscuridad. Era un grito de niño, desgarrador y lleno de terror. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Era posible que ese grito perteneciera a uno de los desaparecidos? La pregunta lo atormentaba mientras buscaba el origen del eco. La responsabilidad sobre su familia pesaba en su pecho. No podía dejar que sus muertos continuaran sufriendo sin una respuesta. En el fondo de la escuela, algo brillaba. La luz parpadeante de un viejo farol iluminaba un armario viejo y desgastado. Con determinación, Juan se acercó. Al abrir la puerta, el olor a moho era insoportable. Allí, colgado en el extremo, encontró un diario desgastado, cubierto de polvo. Sus manos temblorosas tocaron el papel, y el tiempo pareció detenerse. Abrirlo era un acto de valentía, pero también una invitación al terror. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos inquietantes. Una frase atrajo su atención: «Los que ríen en la oscuridad no son amigos». Su estómago se revolvió. Fue en ese momento cuando una risa macabra resonó en el aire, escalofriante y llena de malicia, haciéndolo retroceder. Las sombras se movieron a su alrededor, formando figuras que se cerraban lentamente. «¡Juan!». La voz de Raúl resonó aguda desde la entrada, sacándolo de su trance. «Sal de ahí, no deberías estar aquí». La advertencia estaba cargada de pánico, pero fue demasiado tarde. Juan sintió una presión creciente en su pecho y una profunda desesperación al mirar hacia las sombras. Algo o alguien se acercaba. La risa se intensificó y las figuras comenzaron a danzar a su alrededor, deslumbrantes como los recuerdos de su infancia, pero torcidas y retorcidas. El aire vibró con una presencia maligna que se abalanzó sobre él como un manto oscuro. Mientras tanto, Raúl intentaba abrir la puerta, forcejeando con la entrada que parecía sellarse con el terror. «¿Qué has encontrado, Juan? Sal ahora mismo», gritó,
pero la tormenta afuera había alcanzado su clímax, y el viento empurraba contra el edificio como si quisiese derribarlo. Todo se intensificó en un instante, el diario se voló de sus manos, y Juan se encontró solo en aquel oscuro rincón, donde los ecos y sombras atrapaban su ser. ¿Podría la verdad liberarlo, o lo consumiría un destino tan oscuro como el propio pasado de la escuela? Y en ese desgarrador instante de decisiones, un rayo iluminó el aula, y lo que vio heló su sangre. Una figura conocida, con un rostro desgastado, observándolo con ojos vacíos. Su abuelo. Juan, murmuró en un eco distante, y las palabras se desgastaron en el viento. La tormenta no era la única con secretos. En aquel momento, Juan comprendió que su familia no era la única encadenada a la oscura historia de la escuela. ¿Estaba preparado para enfrentar el horror que le esperaba, o sería devorado por seres que jamás imaginó? La noche prometía revelar la verdad, pero también la oscuridad que acechaba. Las sombras parecían fluir y girar a su alrededor, danzando como espectros de un tiempo olvidado. Juan sintió un escalofrío helado recorrer su espalda cuando esos ojos vacíos de su abuelo lo atravesaron, llenos de tristeza y, quizás, de advertencia. ¿Qué ha sucedido aquí?, Juan se preguntó, incapaz de discernir si aquel era un fantasma o una cruel ilusión provocada por la atmósfera hostil que lo rodeaba. Juan, la voz era un susurro, como el viento que retumbaba en las ventanas. Desde la distancia, la figura de su abuelo parecía oscilar, fundiéndose con la penumbra, como si la oscuridad misma quisiera reclamarlo de nuevo. El corazón de Juan latía desbocado. «¿Qué quieres de mí?», gritó. Su eco rebotando por los corredores vacíos de la escuela. En ese momento, un rugido ensordecedor retumbó en el aire, y las paredes temblaron. Fue como si las estanterías de libros viejos y el mobiliario se hiciesen eco de un lamento colectivo. Las risas macabras se intensificaron a su alrededor, amplificadas por la tormenta, creando una melodía aterradora que reverberaba en su mente. Las luces del farol comenzaron a parpadear con más fuerza, proyectando sombras monstruosas que emergían de los rincones. «¡Raúl!», llamó Juan, buscando a su amigo, pero el sonido quedó ahogado en el estruendo. La puerta por la que había entrado ahora parecía sellada, como si la escuela luchara por mantenerlo dentro, atrapado en su laberinto siniestro de secretos y recuerdos olvidados. La figura de su abuelo desapareció en la negrura, pero su mirada aún lo perseguía. Juan se sintió atraído hacia aquella oscuridad, como si una fuerza inexplicable intentara arrastrarlo hacia el fondo de un abismo inexplorado. «¡No!», gritó, apretando los dientes mientras luchaba contra la tentación de seguir. No había tiempo que perder. Con cada nuevo parpadeo del farol, las sombras se expandían, reclamando más espacio, más alma. Se giró, decidido a encontrar a Raúl, a escapar de aquel horror. Pero al dar la vuelta, una figura emergió de la penumbra, un mero susurro en el aire. Era un niño, pequeño y pálido, con una expresión de terror en su rostro que lo hizo estremecerse. «Ayúdame», decía, con una voz que hacía eco de su propio miedo. «¿Quién eres?», preguntó Juan, aproximándose con cautela, pero el niño parecía tener miedo de acercarse. «No tengo tiempo, no hay tiempo». La figura se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando un aire helado que se cerró como una trampa a su alrededor. La desesperación le invadía el pecho. La pesadilla no solo era suya. Aquel lugar estaba lleno de almas atrapadas, esperando ser liberadas o condenadas. Mientras trataba de retomar el control, un sonido chirriante llamó su atención. La puerta del aula de música, casi olvidada en la penumbra, se abrió lentamente. Una luz tenue se filtró desde adentro, como si prometiera una respuesta, o tal vez una trampa más. «¿Eres tú, abuelo?», pensó, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. Sin pensarlo, dio un paso, luego otro, dejándose llevar por la melodía suave que emergía del aula.
El aire olía a música en descomposición, y al cruzar el umbral quedó boquiabierto. En el centro, un piano antiguo tocaba solo, sus teclas pulsándose con una cadencia hipnótica. Pero, aunque la música era hermosa, los ecos de los susurros oscuros llenaban el cuarto. Juan, Juan, parecían llamarlo. Las voces hasta que una sola se volvió clara. La verdad tiene un precio. El sudor goteaba por su frente, el miedo creció tan intenso que sintió que iba a desmayarse. La danza de sombras se intensificó por detrás de él, y comprendió que cada nota lo acercaba más a una revelación, pero también a su perdición. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver una figura asomarse entre las sombras, su abuelo, pero esta vez con una mueca, como si intentara gritar. El terror en sus ojos era inconfundible. «¡Juan, no!», resonó, pero la música lo envolvió en su embrujo. La realidad se desvanecía a su alrededor, y con cada acorde una nueva verdad oscura se tejía. Mientras el piano seguía tocando, una sombra más salió del rincón, y Juan comprendió, en un instante aterrador, que su decisión podría desencadenar algo que nunca podría deshacer. ¿Se atrevería a descubrir lo que el pasado había escondido, o se dejaría consumir por las sombras de la escuela? La noche estaba lejos de terminar, y el secreto más oscuro aún estaba por revelarse, mientras el piano sonaba cada vez más fuerte. Los ecos de las notas del piano se transformaron en gritos que retumbaban en toda la escuela. Juan estaba atrapado en una pesadilla donde la realidad y la oscuridad se entrelazaban en un abrazo mortal. Con el corazón palpitando ferozmente, comprendió que el tiempo se estaba agotando. La advertencia de su abuelo reverberaba en su mente como un eco distorsionado. «¡Juan, no!». Retomando el control de su cuerpo, el joven se giró hacia el piano, donde las sombras parecían bailar en una frenética alocada, como si celebraran la llegada de una tormenta. «¿Qué es esto?», murmuró, atraído por la melodía sombría. A medida que se acercaba, vio en un reflejo distorsionado en el polvo del piano la figura del niño pálido emergiendo de nuevo, su rostro ahora cubierto de lágrimas oscuras. «¡No toques las teclas!», gritó el niño, su voz retumbando con la desesperación de cientos de almas perdidas. Pero era demasiado tarde. Con la mano extendida, Juan sintió que algo lo empujaba hacia adelante, como si el propio piano lo llamara a tocar. La melodía se tornó más intensa, a la espera de su toque. A pesar de su angustia, no pudo contenerse. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Sus dedos tocaron la primera tecla, y una onda de frío recorrió su brazo. Una imagen fugaz cruzó su mente, su abuelo, joven, riendo en medio de una fiesta. Pero esa risa se transformó rápidamente en un llanto desgarrador, y el sonido del piano se volvió un lamento. «¡Detente, Juan!», volvió a gritar el abuelo, su figura cada vez más difusa, como si intentara romper las cadenas que lo mantenían cautivo. Las sombras se arremolinaron en un frenesí, engullendo la escena, y el eco de la música se mezcló con las voces de aquellos que habían pasado por allí, aquellos que habían perdido todo. ¿Estás liberando a los atrapados o condenándolos? La voz del niño resonó en su mente, llenándolo de dudas. Juan sabía que había un precio que pagar, pero su embeleso lo cegaba. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear violentamente, las puertas del aula se estremecieron, como si la escuela temiera lo que estaba por venir. Las risas macabras se volvieron gritos agónicos, y las sombras comenzaron a acercarse a él. Vio rostros familiares en la oscuridad, espectros de aquellos que había amado. «¡Mamá! ¡Papá!», exclamó, pero no había respuesta. Solo un eco susurrante emergía de la negrura que lo rodeaba. Con un último esfuerzo, Juan apartó su mano del piano, pero la fuerza que lo había llamado era poderosa. La melodía se convirtió en un grito, y un torbellino de emociones lo arrastró hacia el interior del piano. Por un momento sintió que se desvanecía, que se convertía en parte de la música misma. De repente, todo se detuvo. Un silencio mortal llenó la sala, cortando el aire en su garganta.
El frío se volvió penetrante, y el piano, ahora inerte, parecía observarlo con la mirada vacía de aquellos que ya habían estado allí. La oscuridad lo abrazaba, y su abuelo se encontraba al borde, como una sombra disuelta en la penumbra. «Juan, ahora sabes», murmuró su abuelo, y su voz se desvaneció en el viento. Un nuevo sentido de propósito comenzó a brotar en el corazón del joven, pero también un terror más profundo. Sin una advertencia, el piano cobró vida de nuevo, y la música comenzó a sonar con un tipo de desesperación que Juan nunca había escuchado. Era el precio de la verdad. Las almas clamaban por liberación, pero solo él podía decidir. La noche se había vuelto más oscura, y la sombra del piano lo convertía en un rehén de aquella sinfonía macabra. Un nuevo secreto estaba oculto en la penumbra, y mientras una figura se dibujaba en la oscuridad, Juan entendió que la única forma de escapar era enfrentarse a lo que había dejado atrás. Pero el escaparate de las almas perdidas lo llevó a una revelación aún más aterradora. En esta búsqueda de la verdad, se preguntó, ¿quién realmente era el cazador y quién era la presa? Justo cuando pensaba que había encontrado una salida, una risa escalofriante resonó en el aire, desafiando su cordura. La hora de la verdad estaba cerca, y el precio que debía pagar podría ser más alto de lo que jamás imaginó. ¿Podría Juan resistir la última prueba o sería capturado por las sombras que lo rodeaban? Las sombras se agitaron con un murmullo apenas audible, como si estuvieran tramando algo más allá del entendimiento de Juan. La melodía del piano se tornó menos caótica, guiándole a un paisaje sonoro lleno de ecos distantes. Vio a las almas perdidas moverse lentamente, como si su dolor danzara al ritmo de una canción olvidada. De pronto, una figura emergió, alta y esbelta, un hombre con un sombrero de ala ancha que oscurecía su rostro. El niño pálido retrocedió, aterrorizado, y la música del piano se volvió disonante, como un grito ahogado. Juan sintió que le cortaba la respiración. «No es seguro», dijo el niño, sus ojos desorbitados. «Juan». La sombra del hombre estrechó la distancia entre ellos, su voz profunda como un barrancoso eco. «Vine a buscarte». Las palabras chorrearon con un tono seductor, pero Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando como una hoja en el viento. La figura se inclinó hacia él, y en ese instante las luces comenzaron a parpadear de nuevo, como un aviso desgarrador. «Soy el guardián de lo que tú has desatado», respondió, afilando sus palabras con una malevolencia palpable. El piano no era solo un instrumento, era una puerta. Las calles grises y los pasillos antiguos de la escuela temblaban bajo la gravedad de su revelación. Juan dio un paso atrás, tratando de procesar lo que significaban esas palabras. ¿Una puerta a dónde? La confusión y el miedo se fusionaron en su pecho, asfixiándolo. Las sombras parecían moverse a su alrededor, creando profundas grietas que absorben la luz. «A los reinos olvidados de dolor y sufrimiento», respondió la figura, su voz aumentando de tono mientras gesticulaba. «Ahora puedes ver lo que ellos han vivido. Puedes ser su salvador o su verdugo». Con un giro de su mano, las sombras comenzaron a cobrar forma, tomando la apariencia de figuras familiares atrapadas en una melodía trágica. «Siempre has sido especial, Juan. Desde el día en que naciste, hay más en tu sangre de lo que comprendes», continuó, despertando viejos recuerdos que mordían su mente. La sonrisa del abuelo, el lamento de su madre al perderlo. Todo se unió en una corriente de dolor que lo paralizaba. «No puedo», balbuceó, atándose a la esperanza de que hubiera algún camino que pudiera tomar. Pero la risa del hombre resonaba, eco profundo que quebró su voluntad. «Puedes escapar menos de lo que crees. Te enfrentaste a ellos al tocar el piano. Te he estado observando, y ahora el destino de estas almas descansa sobre tus hombros». Entonces una visión se disparó en su mente, viendo a sus seres queridos atrapados en un ciclo de pena dentro de ese oscuro reino.
No voy a dejarlos así, gritó, aunque en el fondo no sabía si podía cumplir lo que prometía. La figura sonrió con tristeza, y un destello de reconocimiento brilló en sus ojos oscuros. La elección se acerca. ¿Te atreverás a enfrentarte a lo que llevas dentro? En ese instante, un profundo silencio les envolvió. La música había cesado, y el aire se tornó espeso como el miedo en su estómago. ¿Liberarte o condenarte? La palabra resonó en su mente, como un mantra que no podía evitar escuchar. Las sombras se acercaban más, sus rostros distorsionados suplicando con miradas que desgarraban el alma. La oscuridad se precipitó hacia él, pero Juan ya no estaba solo. La figura del niño pálido se unió a su lado, su mirada ahora llena de esperanza y determinación. «No tienes que hacerlo solo», le susurró. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el aire, las puertas del aula se estrellaron y algo de pesadilla se desató con un grito ensordecedor. «¡La hora ha llegado, Juan!». El guardián se convirtió en una sombra más entre las sombras, una figura temible que se difuminó. Rápidamente, mientras la oscuridad se transformaba en caos total, la música del piano comenzó nuevamente, cada nota sembrando en él un terror profundo. El juicio definitivo estaba a punto de desatarse, y Juan comprendió que cada paso que daba lo acercaba más a su final, o a su salvación. ¿Lograría enfrentar su destino y salvar a las almas atrapadas, o se perdería en la oscuridad que tanto parecía apetecerlo? El estruendo resonaba en su mente como un eco desgarrador. Juan sintió que la sala se oscurecía aún más, las sombras llevándose la luz, llevándose su esperanza. A su lado, el niño pálido gritó y tomó su mano. «¡Debemos correr!». La voz del niño era un hilo tenuemente iluminado entre el abismo incierto que los rodeaba. Sin pensarlo, Juan asintió y ambos se lanzaron hacia la puerta, ahora agrietada y crujiente. Pero antes de que pudieran llegar, un tentáculo oscuro surgió del suelo, enredándose en sus pies como una serpiente. Juan cayó, arrastrando al niño junto con él hacia el suelo polvoriento. Las sombras comenzaron a cobrar forma, tomando la apariencia grotesca de rostros que agonizaban en su propia miseria. «¡No, no!», gritó Juan, cubriéndose la cabeza, sintiéndose atrapado en un laberinto de horror del que no podía escapar. Las figuras se acercaban, susurrando nombres perdidos, reclamando lo que una vez fue suyo. El niño pálido intentó liberar sus piernas, pero cada movimiento solo provocaba que las sombras se apretaran más. «Tienes que hacer algo, Juan. Tú puedes liberarlos», susurró, su voz entrecortada por el miedo. Las sombras parecían alimentarse de su temor, y Juan sintió que su corazón se aceleraba al eco de sus desgarros. «¡Detente!», gritó con todas sus fuerzas. Las criaturas se detuvieron por un instante, como si sorprendidas por su desafío, pero Juan sabía que solo era un respiro temporal. Con un esfuerzo titánico, recordó la melodía que había tocado en el piano, y su mente se llenó de imágenes de sus seres queridos. Ellos estaban atrapados, sufriendo, y entonces, en lugar de seguir huyendo, levantó la cabeza con determinación. «Ustedes no me asustarán, no más». Su voz resonaba más fuerte, invocando una energía que surgía desde el fondo de su ser. Las notas de la melodía comenzaron a fluir en su mente, un himno de lucha. Sorprendido, el niño pálido sonrió. «Sí, Juan, ese es el camino». La música se entrelazó con su grito, llenando el aula con una vibrante luz que comenzó a rebatir a las sombras. Fluyendo con cada acorde que recordaba, Juan sintió que su conexión con el piano lo identificaba con algo más grande, algo que tenía el poder de enfrentar a aquel oscuro guardián. Sin embargo, el eco del guardián aún resonaba en sus oídos. «Crees que puedes deshacer lo que hiciste, pero el poder del dolor es eterno». Las sombras se retorcían y volvían a agacharse, dispuesto a despojar a Juan de su empoderamiento recién adquirido.
«Nunca más sufrirán», gritó Juan, golpeando el suelo con la palma de su mano. Un instante de claridad brillando a través de su miedo. Y eso abrió un camino, una fractura en el tiempo entre su deseo y la realidad. Las sombras se agitaron, balanceándose entre la liberación y la condena. La música resonaba, más fuerte, más clara, haciendo que los rostros que antes lo asediaban comenzaron a desvanecerse en una danza de luz. Pero la figura del guardián apareció nuevamente, su mirada fría como el acero, un reflejo de una tormenta interna. No has visto nada aún, este es solo el principio. Con un último grito de desesperación, un destello de la melodía final surgiendo, Juan sintió un gran poder dentro de sí mismo. Se encontró en la encrucijada de una decisión, seguir luchando o dejarse llevar por las sombras. Entonces, un golpe sordo resonó otra vez. La puerta del aula se hizo añicos de nuevo, esta vez abriendo un umbral hacia lo desconocido, una realidad paralela de terror y esperanza que lo esperaba más allá. ¿Sería capaz de cruzar ese umbral y luchar por la salvación de las almas, o el destino lo llevaría hacia un lugar donde se perdería para siempre? El umbral se abrió con un chirrido siniestro, y Juan sintió una ráfaga gélida que le erizó la piel. Un mundo nuevo se desplegaba ante él, un paisaje transformado por el oscuro poder del guardián. Las sombras se retorcían como serpientes, y un silencio mortal envolvía el ambiente. Olfateó el aire, impregnado de un sabor a metal y descomposición, como si algo profundo y maligno estuviera esperando a ser liberado. «¡Vamos!», gritó el niño pálido, jalando de su mano, ansioso. Aunque el terror lo atenazaba, una chispa de esperanza brillaba en sus ojos. Sin otra opción, Juan dio un paso adelante, cruzando la puerta que parecía tragar toda luz. El nuevo entorno lo abrumó. Un oscuro bosque se extendía, árboles retorcidos con ramas que parecían garras capaces de atrapar cualquier destello de luminosidad. Un murmullante viento susurraba nombres en un idioma olvidado. Cada susurro le erizaba la nuca, como si algo o alguien vigilara su avance. «¿Dónde estamos?», preguntó Juan, su voz temblando. «En el corazón de sus miedos. Aquí los que sufrieron esperan». El niño lo miró, su rostro una mezcla de determinación y temor. «Debemos encontrarlos. Ellos son nuestra única esperanza». Un estruendo lejano hizo eco a su alrededor, un retumbar como el golpe de un tambor funerario. Juan sintió como su corazón latía con más fuerza, como si las sombras que los rodeaban lo presionaban, buscando devorar su valentía. «¿Y si no regresamos?», murmuró Juan, el pánico asomando en su voz. «¿Y si nunca volvemos a ver la luz?». «No lo digas», gritó el niño, apretando su mano con tal fuerza que le causó dolor. «Esa es precisamente la trampa». Los árboles comenzaron a moverse, sus ramas crujían como huesos fracturándose. Juan cerró los ojos un momento, dándose un empujón para seguir adelante. Cuando los abrió, se dio cuenta de que frente a ellos una figura somnolienta se perfilaba entre las sombras. Era una mujer, su rostro oculto bajo una capa oscura y desgastada. Su voz era un eco distante que retumbaba en el aire. «¿Buscas la salvación, niño perdido? Ven, y quizá pueda liberarte». Los ojos de la mujer brillaban con una luz enfermiza, llenos de una tristeza infinita. Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Liberarte de qué?», preguntó, incapaz de moverse. «De la carga del dolor, de las almas que atormentan. Pero la liberación tiene un precio». Su risa contenía un crujido que resonaba en la estructura misma del bosque. El niño pálido se interpuso entre ellos. «No, debemos irnos. Ella es parte del guardián y no podemos creer sus mentiras». Pero antes de que pudieran escapar, la figura se desvaneció en un torbellino de sombras y carcajadas resonaron a su alrededor. «¿Acaso piensas que escaparás tan fácil?
La voz de la mujer se transformó en un grito desgarrador, haciendo que el suelo temblara. Juan, ahora más que nunca, se sintió dividido entre la revelación del poder que había despertado dentro de sí y los grilletes de las sombras que anhelaban arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. ¿Usaría su fuerza para enfrentarse al guardián? ¿O caería presa del impulso de huir, como lo habían hecho tantas almas antes que él? Al mirar hacia el niño, supo que debían seguir adelante. Pero justo cuando estaban a punto de avanzar, el terreno debajo de ellos comenzó a fluctuar, y una grieta se abrió a sus pies. «¡Juan, sujétate!», gritó el niño, pero era demasiado tarde. El abismo se los tragó, llevándolos a un mundo aún más oscuro. La caída fue interminable, y en el laberinto de sombras una verdad ineludible se dibujaba. El verdadero terror no era el guardián mismo, sino la revelación de todo lo que habían perdido, todo lo que aún les ataba a este lugar maldito. Cuando finalmente aterrizaron, se encontraron en una sala reflejante, donde infinitos espejos mostraban no solo sus rostros, sino también visiones de sus propios miedos, sus fracasos. Y aunque estaban juntos, cada uno enfrentaba el horror de su propia verdad. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Juan, el temor burbujeando en su garganta, mientras la imagen del guardián emergía de entre las sombras. «¿Cuánto más debe caer?». Ese instante marcó el inicio de su prueba más aterradora. ¿Podrían conjugar su fuerza y enfrentar los espejos que reflejaban sus peores pesadillas? La respuesta permanecería oculta tras la inminente confrontación, aguardando en la penumbra que se extendía ante ellos. La sala de espejos era un laberinto de reflejos distorsionados, donde las imágenes se deformaban y retorcían en sus bordes. Juan sintió la presión de estar observado, como si cada espejo no solo mostraba su imagen, sino que pudiera ver su alma. Los ojos del niño pálido parpadeaban ante su propio reflejo, vislumbrando un rostro que parecía más viejo de lo que debería ser. «¿Qué es esto?», preguntó Juan, perturbado por la sensación de que cada espejo estaba vivo, alimentándose de sus almas. «Miedos. Debemos enfrentarlos, Juan. Cada uno de estos espejos refleja algo que tememos». La voz del niño temblaba, pero había una determinación en su mirada que Juan no pudo ignorar. Un suave murmullo llenaba el aire, como un coro de secretos susurrados desde el más allá. Juan se acercó a uno de los espejos, y lo que vio lo dejó helado. La imagen de su infancia se proyectaba ante él, una versión de sí mismo llena de luz y esperanza. Pero detrás de ese niño, sombras danzaban, sombras que se abalanzaban y susurraban palabras de fracaso y decepción. «Es solo una ilusión», gritó Juan, dando un paso atrás. Pero el mismo reflejo lo desilusionó. Su propia voz resonó en el pasillo de espejos. «No puedes vencer lo que eres». Las palabras de la mujer resonaron en su mente. «La liberación tiene un precio». La risa de ella se hizo eco en su memoria, y Juan sintió como si su corazón se hundiera. ¿Acaso la liberación fuese a costarle su propia esencia? El niño pálido empujó a Juan hacia otro espejo, uno que mostraba a los dos con el rostro de aquellos que habían perdido. «Mira más allá de las sombras, Juan. No estamos solos, no tenemos que pelear estos demonios solos». Juan miró. En el cristal vio a su madre, su rostro demacrado por el sufrimiento y el miedo. «No, no puede ser», dijo, sintiéndose miazado por la angustia. «No quiero recordarlo». «Si no miramos a nuestros miedos, nunca escaparemos de ellos. Ellos nos mantienen aquí», insistió el niño. Se dio cuenta de que el eco de su voz entre los espejos comenzó a distorsionarse, multiplicándose en un coro de risas burlonas, burlándose de su dolor.
Una cadena de recuerdos llegó a su mente, las peleas, las desgracias, la desesperación que habían marcado su niñez. Juan cerró los ojos, intentando silenciar las carcajadas que lo rodeaban. «¡Tienes que enfrentarlo!», interrogó el niño, con un tono urgente. «No dejes que ellos te digan quién eres». Con un giro de rabia, Juan apretó los puños. Abrió los ojos y miró de nuevo al espejo, esta vez con la fuerza de su voluntad. «Este no soy yo, este no es mi futuro». La claridad le llenó el pecho, y de repente la imagen de su madre comenzó a desvanecerse en el cristal. Los espejos respondieron. El eco se convirtió en gritos de terror, mientras cada imagen luchaba por permanecer. Pero Juan y el niño pálido no retrocedieron. En unidad, ellos empujaron contra el reflejo, cada uno reclamando su verdad. «Juntos podemos romperlo», susurró el niño, mientras una luz pulsante emanaba de sus manos entrelazadas. Un destello de luz barrió la sala, sacudiendo cada espejo y rompiendo los lazos de terror que los mantenían cautivos. La risa se apagó, y con un estallido los espejos empezaron a fragmentarse en 1000 pedazos, dejando caer los pedazos en el suelo como cristales rotos. «¡Corramos!», gritó Juan, tomando la mano del niño mientras la sala se desmoronaba. A su alrededor, pero al dar el primer paso hacia la salida, un sonido ominoso reverberó por el aire. El guardián había despertado. ¿Creíste que podrías escapar tan fácilmente? Su voz resonaba como un trueno, y una sombra colosal comenzó a materializarse desde las grietas del suelo desmoronado. Con el terror apoderándose de ellos y el eco de sus miedos todavía resonando en su mente, Juan y el niño pálido se lanzaron en dirección a la oscuridad. La carrera apenas había comenzado. Lo que desconocían era que cada paso que daban los acercaba más a su realidad más oscura. ¿Podrían escapar del guardián que venía tras ellos? ¿O el oscuro poder que habitaba la sombra los consumiría antes de que encontraran la salvación? Las sombras serpenteaban a su alrededor, mientras Juan y el niño pálido corrían en la penumbra. Cada ladrido de la voz del guardián llenaba el aire como un eco de desolación, y los fragmentos de sólidos reflejos se convertían en un terreno peligroso bajo sus pies. Cada paso era una batalla entre la esperanza y el terror, como si el suelo mismo intentara atraparlos y arrastrarlos de vuelta a la oscuridad. «¿Por dónde ahora?», gritó Juan, la adrenalina corriendo por sus venas mientras miraba a su alrededor buscando una salida. Pero todos los espejos estaban hechos añicos, sus imágenes destrozadas como recuerdos olvidados. «Allí», apuntó el niño, sus ojos brillando con una luz desesperada mientras señalaba una puerta al final del laberinto. La puerta, adornada con símbolos antiguos que parecían vibrar con vida propia, los llamaba. La incertidumbre bulle entre ellos, pero no había tiempo para dudas. Moviéndose entre las sombras, impulsados por la urgencia, se lanzaron hacia ella. Pero el guardián no estaba lejos. La sombra que se alzaba detrás de ellos crecía, tomando forma de seres grotescos que parecían alimentarse de su miedo. Sus susurros eran más que palabras, eran promesas de desesperación, vínculos con lo que habían dejado atrás. Juan apretó los dientes, concentrado en la puerta. «¡No te detengas! ¡No los escuches!». Con un salto decidido, alcanzaron la puerta, y Juan la empujó con todas sus fuerzas. No se resistió, se abrió en un chirrido que heló su sangre. Al cruzar el umbral, una luz fulgurante los envolvió. Era como si el mundo se hubiera detenido por un instante, un refugio brillante en medio del horror. Dentro, sin embargo, se encontraron en un lugar extraño. Una habitación vacía, adornada con antiguos retratos en las paredes, cuyos ojos parecían seguir cada movimiento. Cada imagen representaba almas perdidas, atrapadas en un tiempo que no les pertenecía. Un resplandor cálido iluminaba el espacio, pero una sensación helada calaba en los huesos de Juan. «¿Dónde estamos?», preguntó con voz temblorosa. El niño permanecía en silencio, mirando a un retrato en particular, el de una mujer que sonreía, pero cuyos ojos reflejaban un profundo dolor. «Ella», sostuvo el niño, poniéndose en cuclillas,
casi reverente. Ella era una de las nuestras. La conexión fue instantánea. Juan sintió que la esencia de la mujer se movía en su interior, como si hubiera conocido su voz en alguna otra vida. Pero antes de que pudiera pensar más, la puerta que habían cruzado se cerró de golpe, y un terrón de energía oscura comenzó a brotar desde sus bordes, como si la habitación buscara volver a atraparlos. «¡No, no, no!», gritó Juan mientras la sombra del guardián se proyectaba contra la puerta cerrada. Golpes resonaron, colisionando contra el madero, el eco como una cadencia macabra. Las imágenes en las paredes comenzaron a cobrar vida, su llanto se entrelazaba con el rugido del guardián. «¡Él viene!», avisó el niño aturdido y aterrorizado. «Debemos entenderlo, debemos conocer su historia». Pero antes de que Juan pudiera responder, un grito desgarrador surgió de su interior. El aire se volvió denso y caliente, y sintió cómo el poder de la sombra se apoderaba de sus sentidos. Lo invadió un miedo paralizador, el mismo que había sentido en el Salón de los Espejos. «¿Por qué no te rindes?», resonó la voz del guardián, penetrante y ominosa. «Te he estado buscando». La oscuridad pulsaba en la habitación, mientras las sombras se acercaban, danzando en un abismo sin retorno. Juan sintió que un hilo de terror lo ataba a esa oscuridad, atormentado por la idea de que quizás, tal vez, no lograrían escapar. Debía enfrentarse, no solo al guardián, sino a su propia esencia, a su verdad. Y allí estaba su objetivo, la mujer del retrato, el eslabón perdido en el puente de su pasado. «¿Qué haces, Juan?», lo urgió el niño sacándolo de su trance. «Es tu oportunidad». Sin una segunda de reflexión, Juan se lanzó hacia el retrato, decidido a descubrir lo que realmente vincula su destino con el guardián. Pero a medida que se acercaba, el suelo comenzó a temblar, arrastrándose hacia un abismo que grisáceo y envolvía con un aire cargado de lamentos. ¿Podrían desentrañar los secretos de la habitación antes de que la oscuridad los reclamara? ¿El relato de la mujer les ofrecería la clave para vencer al guardián, o serían atrapados en la eternidad de los espejos, condenados a vivir con su terror? La respuesta estaba a solo un paso, pero el tiempo se agotaba. La tensión crecía, presionándolos con su peso. Cada instante era un eco de su deseo de vivir, pero cada ladrido de la sombra prometía la perdición definitiva. El retrato vibró con fuerza mientras Juan se acercaba, y en su mirada reconoció la tristeza que había acompañado su vida. Era su abuela. «Juan», susurró la imagen, y su corazón latió con más fuerza. A medida que extendía la mano, la conexión se hizo palpable. Las memorias perdidas empezaron a brotar, y con cada paso se sentía más cerca de la verdad. «Está aquí para salvarte, para devolver a su familia», dijo el niño a su lado, su voz fuerte y clara en medio del caos que se desataba. La sombra del guardián, ahora más voraz, se abalanzó hacia ellos, gritando: «No permitiré que te lleve». Juan sintió que el aire se volvía más denso, casi opresivo, pero la imagen de su abuela resonaba en su mente. No era solo un recuerdo, era un llamado a la resistencia. Ambas manos se unieron, tanto él como el niño pálido, y juntos levantaron su voz al unísono. «¡No estamos solos!». La luz del retrato comenzó a brillar intensamente, iluminando la habitación con un resplandor cálido y reconfortante, haciendo que la sombra retrocediera por primera vez. «Eres más fuerte de lo que crees, Juan», exclamó su abuela, y el poder de su amor envolvió su espíritu como una sinfonía de esperanza. Él respiró profundamente y con la fuerza de sus antepasados fluyendo a través de él, gritó: «No tengo miedo de ti». Las palabras vibraron en el aire, resonando con la energía de todos aquellos que habían sufrido a manos del guardián. Cada alma que había sido erróneamente atrapada en ese lugar maldito se unió a su llamada. Con cada susurro, las figuras en las paredes comenzaron a liberarse, sus rostros ahora reconocibles, llenos de gratitud. La oscuridad se retorcía, gritando de rabia, mientras su poder se desvanecía con cada sucesiva luz que se activaba en el alma de los encerrados.
«Juntos somos más fuertes», se convirtió en un mantra, y la habitación retumbaba con las emociones que despertaba. «Ahora, Juan, salva a tu familia». Expulsando la energía que habían acumulado, Juan sintió la interconexión de cada uno de esos recuerdos. Extendió su mano hacia el retrato y el brillo se convirtió en un torrente de luz que se disparó hacia el guardián. Un rayo de esperanza atravesó el aire, impactando en la sombra que los amenazaba. El guardián, enfrentándose a la luz, gritó con un horror desgarrador que hizo eco en toda la sala, como si el mismo suelo temblara ante su desgracia. «¡No! ¡No puedes liberarlos!». Las sombras, incapaces de sostenerse más, comenzaron a desvanecerse, retorciéndose en una danza de locura, gritos y susurros de almas liberadas. «Esto es solo el principio», resonó su eco hasta que finalmente se desvaneció. La luz envolvió todo a su alrededor, y Juan sintió que su corazón se alzaba mientras el caos se tornaba en calma. Las sombras desaparecieron por fin, llevándose el peso de la oscuridad que había atormentado su familia durante tanto tiempo. Cuando todo cesó, sintió el abrazo cálido de su abuela, que ahora estaba ahí, su figura tangible frente a él. «Has hecho bien, querido. El verdadero poder siempre ha estado en ti». Las lágrimas brotaron de los ojos de Juan. La tristeza y la alegría se entrelazaban en un abrazo eterno de liberación. El niño pálido sonrió, su rostro ahora resplandecía de felicidad. «Lo lograste, amigo. Juntos salvamos a nuestras familias». Por un instante, la realidad pareció sanar, como si las heridas antiguas se cerraran lentamente. Juan comprendió que no solo había liberado a sus seres queridos, sino también a sí mismo. La tormenta afuera había disminuido, pero adentro nació una luz nueva, un futuro lleno de posibilidades y redención. «¿Y ahora qué?», preguntó, sintiéndose lleno de un propósito renovado. «Ahora seguimos adelante», respondió el niño, «con nuestros recuerdos, contando las historias que merecen ser contadas, nunca más dejándolas olvidadas». De esta manera, ambos se dirigieron hacia la salida, dejando atrás las sombras de su pasado. En el umbral, Juan se detuvo un momento. Miró hacia atrás, hacia la escuela, ya no como un edificio oscuro y aterrador, sino como un lugar de historias, de sufrimiento y sobre todo de transformación. «Nunca más», susurró, sabiendo que su historia solo era el inicio. De vuelta en el camino del pueblo, el aire olía diferente, fresco y vibrante. Los ecos de risas infantiles flotaban en el viento, y cuando miró al niño pálido, vio cómo su figura empezaba a disiparse en la luz. «Siempre estaré contigo», se despidió antes de desaparecer por completo, dejando una pequeña chispa de luz en su corazón. Juan se echó hacia adelante, y con cada paso en el nuevo mundo, sintió que su vida tomaría un nuevo rumbo. No olvidaría sus raíces, y se comprometía a contar las historias de los que habían estado atrapados, pero también a celebrar la libertad alcanzada. La escuela ahora estaba viva, su legado caminaría con él. Con una sonrisa en el rostro y la luz brillando en su alma, continuó rumbo a su nuevo destino. La tormenta había pasado, y frente a él un nuevo horizonte esperaba. Y así la historia de Juan llegó a su fin, pero un nuevo capítulo brillaba por delante. Un capítulo donde nada podría oscurecer la luz que había despertado en él. Ahora necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran lo que significa realmente enfrentar nuestros miedos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.